Se cumplen 50 años de los crímenes brutales, horrendos de Charles Manson y vamos a abordar esta cuestión, vamos a repasar la historia de este criminal, seguramente uno de los más famosos del siglo XX. Con Luis Rendueles. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Hola, Julia. Buenas tardes. Es que Manu Marlasca está en Cercedilla, está siguiendo desde primera hora de la mañana todo lo que ocurre alrededor de ese dispositivo que se ha organizado para buscar, de momento sin resultado, a Blanca Fernández Ochoa. Vamos a preguntarle a Manu desde Cercedilla cómo va la tarea. Manu, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues 300 personas llevan buscando desde que salió el sol, desde las primeras luces, a Blanca Fernández Ochoa en la zona más escarpada, la zona más complicada de aquí, de este Valle de la Fuenfría, en plena Sierra de Guadarrama. Y de momento sin resultados. 7 Picos es donde se ha estado centrado la búsqueda, el macizo de 7 Picos, con la ayuda de 7 drones, que ha sido la novedad, digamos, de hoy. Esos 7 drones que, gracias a la termografía, a las cámaras termográficas y también a la precisión de sus zooms, pues pueden buscar casi en cada oquedad, en cada hueco, en cada rincón de este macizo montañoso, pero desgraciadamente de momento nada. Hasta ahora ningún resultado. Bueno, pues seguimos sin saber nada y ojalá haya pronto noticias y que sean buenas. Gracias, Manu. Gracias. Luis, vamos a hablar de ese individuo, Vamos. Charles Manson. El 9 de agosto, hace poquito, se cumplieron 50 años ya, madre mía, desde que este hombre que canta, se convirtiera en el asesino más famoso de la historia. Era el líder, Charles Manson, de una secta que se creó pues en mayor gloria de sí mismo, claro. La secta se llamaba La Familia y podemos decir que Charles Manson es el criminal con más presencia en la cultura popular, ¿no? Muy por encima, diría yo, de mitos como Jack el Destripador. De los crímenes horrendos que cometió, que mandó cometer, de su figura, de su trascendencia, hablamos hoy en Territorio Negro. Para empezar, recordemos quién era Charles Manson, que falleció no hace mucho, ¿no? Falleció en la cárcel, nunca más volvió a salir en libertad, falleció hace poco. Sí, menos de 2 años. Charles Miles Manson murió de cáncer en noviembre, en 2017, una semana después de que cumpliera 83 años. Murió en la cárcel, como decías, en Bakersfield, en California. Llevaba en cárceles americanas 48 años seguidos. Había nacido en el año 34 del siglo pasado, en Cincinnati, en Ohio. Manson fue hijo de una madre soltera, de Kathleen Maddox, que lo tuvo cuando ella era una adolescente, con apenas 16 años, sí, y cogió su apellido de un obrero de la construcción con el que su madre estuvo casada una temporada corta. Cuando Charles Manson cumplió 5 años, cuando era un crío, su madre y su hermano mayor fueron detenidos, fueron condenados a cárcel por atracar una gasolinera. Así que Charles Manson se trasladó de crío a vivir con sus tíos y ahí empezó en su adolescencia a cometer una carrera de pequeños delitos que hacían que entrara y saliera de reformatorios, de cárceles de forma intermitente. O sea, podemos decir que como otros criminales tuvo una infancia complicada, ¿no? Infancia y juventud complicada. Los primeros delitos del joven Charles Manson, ¿cuáles fueron entonces? A los 13 años ingresó en un reformatorio después de atracar una tienda de comidas. Escapó 4 días después y en la fuga con otro chico, con otro delincuente juvenil, cometió más atracos. A partir de cumplir los 18 años, entró y salió de prisión varias veces. Casi siempre era por robar coches o por falsificar cheques, eran las 2 cosas a las que se dedicaba. Y antes de cumplir 30 años, Charles Manson ya se había casado 2 veces, con una enfermera y con una prostituta. Había tenido 2 hijos, Charles y Charles Luther. Y en todos esos años empezó a aficionarse a temas esotéricos y a cosas de filosofía oriental. Y supongo que en un momento determinado Manson llega en plena explosión hippie, ¿verdad?, al estado hippie por excelencia, que era California, en Estados Unidos. Sí, en el año 67 se va a Berkeley, allí se instala con la ayuda de un antiguo compañero de cárcel, un atracador. Y allí en California tocaba la guitarra, vivía estilo vagabundo, pero tenía ya cierta capacidad de seducción y atrajo a una joven de 23 años, a Mary Brunner, y en pocos meses ya logró Manson que 18 mujeres vivieran con él. Eso fue, digamos, el germen, el principio de lo que se llamó luego La Familia, que comenzó a tener forma en el año 67 en San Francisco. Aquel verano se llamaba el verano del amor, ¿no? Manson congregaba entonces a un buen número de seguidores, sobre todo mujeres, pero también había algún hombre. Y ese mismo año, en el 67, Manson y una docena de seguidores se hacen con un autobús escolar, diríamos ahora que lo tunearon, lo pintan y recorren toda la costa oeste de Estados Unidos. Y suenan los Beach Boys, el grupo californiano por excelencia que, muy a su pesar, pues se relacionó con Charles Manson.
Sí, esta es la obra maestra de Charles Manson. Esta canción de los Beach Boys fue escrita por Charles Manson y por Dennis Wilson, que era el batería de los Beach Boys. Manson estuvo varias veces en el estudio de grabación de los Beach Boys, según contaría luego el ingeniero de sonido, Stephen Desper. Y Manson dio permiso a los hermanos Wilson para grabarla, pero con la advertencia de que no podían tocar la letra, ni una coma. Los Beach Boys pasaron del aviso de Manson y Dennis Wilson recibió amenazas de muerte de Manson desde la cárcel. Lo cierto es que los conocieron en esta faceta sí sostienen que Manson tenía cierto talento musical. Aquí no canta él, no canta Charles Manson, pero no. tampoco son los Beach Boys. No, es Marilyn Manson, es una canción que se llama My Monkey y hay varios versos de Charles Manson, Mechanical Man, un tema que hizo Manson en el 68, un año antes de los crímenes que le harían famoso en Hollywood. Habíamos dejado, por tanto, a Charles Manson y a su peculiar familia recorriendo la costa oeste de Estados Unidos en ese autobús que habían tuneado, aunque al final se quedaron, ¿no? Echaron raíces en California. Sí, fueron ocupando algunos ranchos, propiedad familiares de algunos de los seguidores de Manson, y allí el delirio del líder y sus seguidores fue tomando forma, a partir de la publicación sobre todo del disco doble blanco, el álbum blanco de los Beatles. Manson se fue obsesionando con los Beatles y decía que él veía, solo él, mensajes ocultos en las canciones. Evidentemente no tenían nada que ver con la realidad. Siempre veía, en esas visiones, veía que iba a haber una guerra racial entre blancos y negros, y según él el asesinato de Martin Luther King en el año 68 era solo el primer episodio. Y solo Manson y la gente de la familia se iban a salvar de esa especie de guerra de razas. ¿Qué es esto que suena ahora, Luis? Sonic Youth es Death Valley 69, un grupo que se inspiró en el Valle de la Muerte de California, que Manson y la familia iban a acoger como refugio cuando estallara esa guerra que él decía que veía en las canciones de los Beatles, ¿no? Ya. Solo él y la gente que fuera con él al Valle de la Muerte quedaría a salvo del apocalipsis. Vale. Y la pregunta es, ¿y esas docenas de hombres y sobre todo mujeres que creyeron a Charles Manson? ¿Cómo es posible? Ya. Primero por la capacidad de seducción de Manson, que la tenía, y segundo porque los jóvenes que llegaban a la familia tenían casi todos algún problema, ¿no? Tenían graves problemas de adaptación, no se llevaban bien con sus padres, se sentían rechazados, tomaban drogas también. Con Manson y con los suyos encontraban una identidad, un lugar en el que pertenecían, ¿no? Y como te decía, el consumo de drogas masivo que había en la familia los anulaba, y también el dominio psicológico y sexual al que Manson sometía a todas las seguidoras, ¿no? Quedaban completamente a su merced. Y Manson, con esa superioridad, digamos, de gurú, empezó a preparar el terreno para la guerra racial que iba a llegar. Guerra racial, según él, que iba a llegar. ¿Y cómo preparó el terreno para eso? Bueno, primero atacó a un ciudadano negro que se dedicaba al tráfico de drogas a pequeña escala, se llamaba Bernard Crowe. Manson le disparó y le dejó gravemente herido. Y a partir de ahí, 3 semanas después, Manson manda a 3 miembros ya de su familia a casa de un músico, se llamaba Gary Hinman, al que mantienen 2 días secuestrado. Manson, en persona, le corta una oreja y uno de los seguidores luego lo mata a puñaladas. Con la sangre de esa primera víctima se escribe en la pared Political Piggy, cerdito político, y dibuja la pata de una pantera, las panteras negras, ¿no? Aquel grupo radical negro. Y sí, esta canción de los Beatles va a quedar unida para siempre a los crímenes de Charles Manson, ¿no? Aunque no tiene nada que ver con ninguna guerra ni con ningún asesinato la canción. Lleva casi 40 años Paul McCartney explicando que Helter Skelter es un tobogán en espiral muy famoso en parques de atracciones británicos, pero sin mucho éxito, ¿eh? La canción la escribió Paul McCartney. Y para Manson, sin embargo, más que un tobogán en espiral, había ahí otro mensaje secreto de aquella guerra entre negros y blancos, a la que él llamó desde entonces Helter Skelter. La víspera de los asesinatos en la casa de Sharon Tate, Manson reunió a los miembros de su familia y les dijo: ha llegado la hora de Helter Skelter. Y ese Helter Skelter, lo que fue es el asesinato de Sharon Tate, que era mujer entonces de Roman Polanski, ¿no? Que estaba embarazada, a punto casi de dar a luz. Bueno, y de toda la gente que estaba en la casa de Roman Polanski y Sharon Tate en aquel momento en Hollywood. Sí, Manson no va, manda a su hombre de confianza, una especie de número 2 de la secta, se llama Tex Watson, y va con 3 de las mujeres más leales y que llevaban más tiempo en la familia: Susan Atkins, Linda Kasabian y Patricia Krenwinkel. La orden de Manson fue matar a todos los que estuvieran allí, y de la peor manera posible, ¿no? Sharon Tate, como decías, estaba embarazada de 8 meses. Allí estaba un peluquero que se llamaba Jay Sebring, estaba un guionista amigo de Polanski, y estaba su novia, Abigail Folger, y también un amigo del guardián de la finca, Steve Parent. Todos fueron asesinados a tiros o apuñalados por seguidores de Manson, y antes de dejar la casa escribieron en la puerta Pig, cerdo. Otra vez, cerdo. Bueno, la escena debió ser terrible y no me deja de sorprender como estamos viendo hoy con Luis Rendueles, la influencia que ha tenido Charles Manson y sus crímenes en la cultura popular, ¿no? Especialmente en la música. Sí, hay quien dice que es el primer asesino pop, ¿no? Se venden camisetas, se vende hasta sus uñas, ¿no? El vídeo de esa canción de Nine
Ales Gave Up está grabado, por ejemplo, en el mismo lugar en el que murieron Sharon Tate, está sonando ahora, y las otras 5 víctimas de la familia, 9 de agosto del 69. Y en ese vídeo sale Marilyn Manson, que es un cantante que siempre ha reconocido que tomó su nombre del criminal de Charles Manson como modelo. ¿Cómo es posible? Pese a la crueldad de esos asesinatos, el frenesí de Manson no se acaba ahí. La noche siguiente, a los crímenes de Sharon Tate y sus amigos, con Hollywood aterrorizado, Manson, con otros 4 autores del crimen de Sharon Tate, a los que se añaden también 2 personas más, Leslie Van Houten y Steve Dennis, entran en la casa de un matrimonio, Leno y Rosemary LaBlanca. Él era un ejecutivo de supermercados y ella tenía una tienda de ropa. Y creo que repitieron sus crímenes, ¿no? Aunque con la peculiaridad de que Manson entró, esta vez él sí, en la escena de los asesinatos. Sí, entra, pero no se limita a dirigir. Se limita Ya. a dirigir las operaciones. Antes de que empezasen las puñaladas que acabaron con el matrimonio, Manson se va de la casa. Y antes de abandonar la casa, los asesinos dejan 3 mensajes escritos con la sangre de las víctimas. Rise, alzaos, Death to the Pigs, muerte a los cerdos, y otra vez, Helter Skelter. Sorprende que tuvieran que pasar varios días, bueno, varios meses, hasta que Manson y la familia, esa familia de asesinos, fueran detenidos. ¿Cómo es posible? Con crímenes tan tremendos, tan mediáticos, que diríamos ahora, ¿no? Que no dieran con ellos. Sí. Hablamos de hace 50 años, las técnicas forenses no eran ni mucho menos las de ahora, ni las de hace siquiera 20 años. Varios miembros de la comuna de Manson habían sido ya arrestados por otros asesinatos, como el que te contaba de Gary Hinman. Sí, por eso. Una de ellas, una de las mujeres, Susan Atkins, habló en la cárcel de Mass, y una presa le contó a la policía que ella, Susan Atkins, andaba presumiendo de haber participado en esos crímenes mediáticos que tú dices, ¿no? Por vanidad, que ella había estado en los asesinatos de la casa de Sharon Tate y de la Bianca. Y en diciembre del 69 la policía detiene a los responsables de los crímenes y también a Manson. Durante todo el proceso, el fiscal, Vincent Bugliosi, contó con una aliada definitiva e inesperada, ¿no? Una aliada que es una arrepentida, ¿no? En el seno de esa familia de Manson. Exacto. Linda Kasabian, que había escapado del rancho de la familia, horrorizada después de haber estado en la mansión de Sharon Tate, abandonó incluso a su hijo en el rancho de la familia. El fiscal se dio cuenta de que era la única componente del grupo que tenía algún tipo de fisura, la única que había perdido la fe absoluta en Manson. Le ofreció inmunidad absoluta, y estuvo Inmunidad en los absoluta, no asesinatos. está mal, ¿eh? Sí, sí. Y a cambio de que explicara qué ocurrió y sobre todo qué hacía Manson. Era muy difícil implicar a Manson en los asesinatos porque no había estado allí y nunca de ninguna directa, pero eso no el libro. No, porque aunque él físicamente no había matado a nadie, aunque no tenía las manos manchadas de sangre, pudo ser condenado por todos esos crímenes horrendos. Gracias a esta arrepentida, sobre todo, le condenaron por los 7 asesinatos en casa de Polanski, en la del matrimonio La Bianca. Fue condenada a muerte, la pena capital fue declarada inconstitucional en California y se le conmutó por cadena perpetua, que fue lo que estuvo, ha cumplido, ¿no? Hasta Sí. su muerte. Eso es. Y Manson murió, como decíamos, en prisión, sin haber salido, por tanto, ni un solo día en libertad de los casi 50 años que pasó entre rejas. 50 años. No, 48, sí, a partir de 2027 puede haber pedido la libertad. En prisión sigue su número 2, Tex Watson, sigue en la cárcel, se ha hecho religioso, es pastor evangélico. Ah. Susan Atkins murió también en la cárcel en 2009 sin saber lo que era la libertad de nuevo. Patricia Krenwinkel sigue también en la cárcel y Leslie Van Houten, la última mujer, también está en la cárcel. Soy Sharon Tate. Actúo en la película. ¿Sales ahí? Esa soy yo, la señorita Carlson, la patosa. Y esto es Érase una vez en Hollywood, la última peli de Tarantino que está inspirada, ¿no? Le vas a molar. Sí, Manson es una sombra, poco más que una sombra ahí. Y hay unas escenas, no voy a hacer spoiler, pero hay una parte muy interesante cuando el personaje de Brad Pitt va al rancho de Manson y ve el estado de cuelgue que tienen toda la gente de la familia, ¿no? Manson, y el final tampoco es como el de Manson, tampoco voy a hacer spoiler, pero la sombra de Manson está sobre toda la película de Tarantino. O sea que Tarantino ha confesado que se inspiró en esos crímenes horrendos, ¿no? Que por edad seguro que también debieron impactarle a él cuando era pequeño, ¿no? Cuando era niño o muy joven. Sí, dicen que la forma de paz y de amor terminó con los crímenes de Manson, ¿no? Toda esa tendencia hippie acabó ahí con los crímenes de Manson. Sí. Muy interesante, 50 años de los crímenes horrendos de Charles Manson. Luis Rendueles, hasta la semana que viene. Adiós, Julia. Adiós, un beso.